Sé lo que realmente le pasó al Kreen Angala 402. Muchos de ustedes habrán visto esto en las noticias hace aproximadamente año y medio. Un submarino indonesio que transportaba a 53 personas. Se llamaba el Kreen Angala 402. Este desapareció el 21 de abril del año pasado mientras realizaba ejercicios de entrenamiento de torpedos en vivo. Desapareció a 100 kilómetros de la costa norte de Bali, poco después de que se le diera permiso para descender a aguas más profundas. El 23 de abril se estimó que las reservas de oxígeno disponibles de la tripulación se habrían agotado, lo que significa que todos a bordo estarían muertos. Los esfuerzos continuaron hasta que el 25 de abril se informó que el barco había sido encontrado. Los medios de comunicación describieron cómo se había encontrado el submarino a 2.600 pies por debajo del mar abierto y división en tres. Según el jefe de Estado Mayor de la Armada Indonesia, Yudo Margono, se había evaluado que el barco estaba en perfectas condiciones antes de la salida, listo para la batalla. Esta es la historia oficial. Lo que realmente pasó va mucho más profundo y es mucho más oscuro. Lo que estoy a punto de revelar será difícil de procesar y probablemente difícil de creer para cualquiera. Pero todo lo que importa es que empuje la verdad por ahí, incluso si emerge pateando y gritando. En el centro de todo esto están los experimentos humanos del arsenal de Edgewood. Estas pruebas evaluaron la aplicación de agentes de guerra química de baja dosis en el personal militar, al tiempo que exploraron la eficacia de contramedidas como el equipo de protección, los productos farmacéuticos y las vacunas. Todo sobre ese programa fue finalmente desechado y publicitado, excepto por una parte muy pero muy secreta. Con la Guerra Fría llevando el miedo al conflicto abierto a nuevas alturas, una de las principales preocupaciones a las que se enfrentaban los militares era cómo librar una guerra en la que existieran armas que pudieran diezmar de franjas de tierra y acabar con los ejércitos como podrían los armamentos nucleares. De acuerdo con esto, se requería naturalmente una investigación sobre cómo contrarrestar los efectos de las consecuencias radiactivas que podrían causar tales armas. Si un soldado estuviera expuesto incluso a la dosis menor que las secuelas de tal herramienta de guerra podrían causar sus funciones cognitivas que se reducirían en 2 horas, resultando con las víctimas incapacitadas de manera efectiva no mucho después. La muerte generalmente sigue y el momento de esto varía mucho dependiendo del grado de exposición. En reacción a los problemas que esto obviamente planteaba a una operación militar efectiva, el arsenal de Edgewood reorientó sus esfuerzos en explorar opciones para hacer frente a las consecuencias con las bombas atómicas y lo que la radiación podría hacerle a un ser vivo. Al principio, el proyecto se centró en los preventivos, tales como trajes, tratamientos o armaduras para proteger a los soldados, pero todo esto fue inútil en comparación con los objetivos del proyecto. Lo que el gobierno quería era la capacidad de enviar soldados a sitios inmediatamente después de la caída de una bomba atómica. Sí, esto parecía imposible. En la actualidad, la mejor protección contra la radiación era y sigue siendo minimizar la exposición y maximizar la distancia, lo que era antiético a sus objetivos. Después de muchos años de seguir estas líneas de desarrollo, no se había hecho ningún progreso real. Las vacunas tuvieron un efecto mínimo, la ropa era engorrosa y en última instancia seguía penetrando los rayos gamma. Entonces se llegó a la conclusión de que habría que explorar otras vías menos convencionales. Ahora, aquí es donde siento la necesidad de enfatizar algo. La idea errónea común sobre la radiación y las consecuencias es que puede mutar a sus víctimas. La realidad básica de esto es que puede dañar el ADN, lo que lleva a fallas dentro de las funciones del cuerpo. Sí, la gente puede ser quemada y marcada por el daño, pero la gente no crece extremidades adicionales, tampoco gana poderes como en algún tipo de cómic de superhéroes. Esto puede afectar incluso a tus hijos. En promedio se añaden 150 nuevas mutaciones a cada combinación de óvulos y espermatozoides por generación.
De estos, alrededor de 3 serán perjudiciales y solo uno beneficioso, y al resto será intrascendente. Aumentar el número de mutaciones a través de la irradiación no cambia esas proporciones. Al tener en cuenta los miles de óvulos totales que la hembra promedio tiene al nacer y los miles de millones de espermas que un macho produce a lo largo de su vida, las posibilidades de que un óvulo irradiado esté involucrado en el parto son extremadamente bajas. El efecto completo de la radiación sobre la mutación aún no se entiende bien, demostrado por el hecho de que el gobierno ucraniano ha tenido un interés personal en los percibidos niños de Chernobyl. Como se dijo anteriormente, la gran mayoría de estos chicos afectados por dicho desastre nacieron con mutaciones desventajosas y a menudo paralizantes. Ten en cuenta que Chernobyl ocurrió en 1986, 5 años antes del final percibido de la Guerra Fría en 1991. Oficialmente los experimentos humanos del arsenal de Edgewood terminaron en 1975, pero como he dicho, eso no pasó. No, al menos oficialmente. En cambio, intensificaron sus pruebas para incluir la reproducción de mutaciones. Se han reproducido mutaciones humanas. Querían modificar genéticamente a los humanos para poder sobrevivir a una radiación intensa. No solo para tenerlos como soldados capaces de entrar y residir dentro de una zona de caída, sino como un trampolín para una manipulación genética más y más eficiente. Si pudieran crear una cepa de hombres y mujeres que pudieran producir óvulos y espermatozoides inmunes a los efectos del envenenamiento agudo por radiación, podrían crear humanos como perros, mezclando, emparejando y modificando selectivamente los rasgos deseados. Ellos podrían jugar a ser Dios. El método que finalmente encontraron más eficiente fue la tecnología haz de iones, aunque esto no se aplicó hasta los años 90. Con él podrían eliminar múltiples bases del genoma. En comparación con las fuentes tradicionales de radiación como la gamma y los rayos X, se demostró que los haces de iones causan más rupturas en el ADN. Si bien esto hizo que fueran más difíciles de volver a unir, permitió que se hicieran cambios mucho más drásticos. La fuerza impulsora detrás de este proyecto fue un impulso hacia el progreso, no por la seguridad. En este punto es probable que me llames teórico de la conspiración o te estés preguntando cómo podría llegar a conocer algo como esto, lo cual es bastante justo. La verdad del asunto es que mi padre trabajó en ese proyecto y eso lo cambió. Gran parte de lo que informaré aquí serán sus palabras. Siempre fue del tipo estoico, con la intención de mantener su trabajo y su vida familiar separados entre sí. El hombre podría hacer que un muro de ladrillos pareciera emocional por lo poco que mostró hacia sus últimos años. Eso fue después del periodo de tiempo que pasó lejos de mí y de mi madre. El periodo que trabajó para Edgewood. Sin embargo, yo no puedo culparlo por eso. Cualquiera con incluso una fracción de corazón tendría que entumecerse para permanecer en el papel que terminó asumiendo. Imagínate estar al timón de algo que destrozó a un humano y lo volvió a unir a un nivel fundamental. Entró en el proyecto en su mejor momento a finales de los 60s. Con la tecnología experimental aplicada ya habían comenzado a ver la reacción. Por supuesto, todo esto era tan horriblemente poco ético y peligroso, así que tuvo que esconderse fuera del alcance del resto del mundo. También requerían algo a prueba de fallos, de modo que si algo iba mal con el reactor que estaban usando para generar la radiación requerida, no resultaría en algo similar a lo que sucedió en Chernobyl. Era necesario que en el peor de los casos la evidencia de estos pecados atroces de creación perversa pudiera ser barrida y perdida en un instante, en un chasquido. Esta es la razón por la que se realizaron a bordo de submarinos. Los Estados Unidos subcontrataron la cobertura a una rama del gobierno indonesio. Bajo este acuerdo podrían etiquetar a los buques y al personal bajo el ala de la Fuerza Militar Naval Nacional de Indonesia.
Por supuesto, fue una cobertura eficiente teniendo en cuenta que en ese momento Indonesia era conocida como una de las mayores potencias navales. Fue solo después de ver las noticias sobre el destino del Kri Nanggala que finalmente se designaba a compartir conmigo lo que realmente había sucedido a bordo del submarino en el que trabajaba. No era algo que hubiera esperado de él, dada mi única impresión de que se había vuelto frío y distante debido a su inmersión en su trabajo. Como puedes imaginar, aprendí lo contrario. Me habló del proyecto que se había convertido en el eje de los experimentos Edgewood, algo con el nombre en código Edén. En la primera generación, 150 hombres y mujeres fueron sacados de un grupo de voluntarios seleccionados. Fueron elegidos en función de los rasgos genéticos y una vez seleccionados, fueron llevados a 3 submarinos separados. En cada uno, la mayor parte del buque se había convertido en un espacio de laboratorio con poca sobra para la calidad de vida. El personal y el alojamiento de los sujetos estaban separados, pero ambos vivían en cuarteles muy eficientes a menos que estuvieran cerca del nacimiento o requerirían atención médica adicional. Además, se dio una pequeña cantidad de libertad con los sujetos a los que se les permitió vagar entre el cuartel y el comedor donde podían socializar y comer. Con el fin de evitar el aburrimiento, se puso a disposición una selección cuidadosamente seleccionada de libros, así como una serie de juegos de resolución de problemas y un tablero de ajedrez. Sin embargo, los mutantes que mostraban un comportamiento errático fueron reubicados en una tenencia especial para ser encerrados lejos de los demás. Para empezar, las hembras fueron preñadas artificialmente por los machos. El primer lote se expuso a repetidas dosis no letales de radiación. Se trataron para los efectos y luego se examinaron continuamente sus órganos reproductivos en busca de daños o anomalías. Esto se repitió a término y muchos de los sujetos dieron bajas debido a un envenenamiento por radiación o a complicaciones que se produjeron debido a la operación. La tasa de mortalidad entre los recién nacidos también fue alta, aunque incluso los nacidos con resultados indeseables se conservaron, se mantuvieron vivos en los sistemas de soporte vital, destinados a su uso en la segunda generación. Las malformaciones congénitas y los efectos de nacimiento eran bastantes, pero los investigadores vieron esto como un éxito debido al aumento artificial del número de mutaciones, las cuales podían ser tanto perjudiciales como beneficiosas. Los negativos fueron como se esperaba. Los brazos y las piernas crecían mal deformes o débiles, con anomalías en las extremidades sistomáticas de dismelia, ejemplos de hipoplasia de órganos, defectos cardíacos y muchas otras deformidades paralizantes. Dentro de los rasgos positivos que lograron invocar incluyeron una mejora marginal de la vista, una alineación más eficiente de los dientes y una piel más dura en las manos y los pies. Junto con esto, cada uno de estos beneficiarios tenían el rasgo deseado de una tolerancia marginalmente mayor a la radiación, aunque ni de lejos cerca del objetivo general de resistencia. La segunda generación era más o menos la misma que la primera, aunque por supuesto se centró en cultivar a los nacidos con rasgos deseables. Aquellos que nacieron con mutaciones desventajosas y sobrevivieron hasta la edad adulta también debían participar en la transmisión de la genética, con el fin de probar una teoría que los científicos tenían sobre la mutación genética compuesta. Se criaron específicamente con el propósito de la reproducción de mutaciones y a la primera generación se le permitió proporcionar atención parental para permitir un desarrollo adecuado. Fue en esta etapa cuando mi padre se unió al proyecto explorado debido a su experiencia en genética humana. De acuerdo con su relato de las condiciones a bordo del submarino, las cosas se mantuvieron estériles y limpias. Los buques fueron algunos de los más grandes de su tiempo y mantuvieron una profundidad constante de más de 400 metros, siempre con sus ubicaciones muy clasificadas. La moral entre los que trabajaban a bordo del submarino era inestable en el mejor de los casos.
La mayoría de los soldados, guardias y personal de investigación estaban en silencio cuando se hablaba directamente del trabajo. Se prestaba a un ambiente inquietantemente tranquilo, especialmente porque la mayoría de las puertas eran insonorizadas y herméticas. Ocasionalmente, cuando un cierto conjunto de puertas estaban abiertas en un momento determinado, los gemidos antinaturales y deformados de la descendencia perjudicial se llevaban por las muchas alas del submarino, con el ruido triste y doloroso resonciendo del metal frío. Al escuchar esto, mi padre solo pudo calmar sus nervios, apagar su corazón y tratar de asegurarse de que todo esto era para el bien común, en nombre de la ciencia, de la humanidad. Con los avances tecnológicos y las lecciones aprendidas de la primera, la segunda generación pasó por las etapas iniciales del embarazo. La tasa de mortalidad general se redujo gracias a los avances en la ciencia y a su mencionado aumento en la tolerancia a la radiación. Sin embargo, se encontró un marcado aumento en las tasas de cáncer causadas por el daño al ADN en las células en aquellas que se someten a exposición controlada. Para combatir esto, se utilizaron implantes de radioterapia para mantener vivos a aquellos que llevaban óvulos potencialmente prometedores. Este proceso implicaba colocar pequeños trozos de metal radiactivo dentro del cuerpo que matarían a las células cancerosas. Era irónico que la radiación estuviera causando y siendo utilizada para tratar la enfermedad, pero también sirvió para demostrar el potencial que podría tener si los experimentos de Edgewood resultaban fructíferos. Sin embargo, la detección prenatal identificó algunos problemas. Se descubrió que muchos de los fetos tenían anomalías y mutaciones que podrían complicar los embarazos. Estos habían crecido demasiado rápido, requiriendo una cantidad mucho mayor de nutrientes de la madre. A la tasa de crecimiento actual, muchos de los chicos por nacer demostraron ser potencialmente mortales para sus portadores, lo que también daría lugar a la expiración de los chicos antes de la independencia a causa del desarrollo prenatal incompleto. En pocas palabras, ellos nacerían sin vida o morirían con la madre antes. Tal pérdida sería un grave revés en su trabajo, un golpe que los investigadores no estaban dispuestos a pagar. Los portadores recibieron una potente mezcla de medicamentos y se sometieron a un tratamiento continuo con un esfuerzo por mantenerlos vivos a ellos y a sus chicos especialmente valiosos. Mi padre me contó de cómo parecían estar sufriendo cada vez conscientes, con las madres descaradas debido al drenaje constante de los recursos de su cuerpo. Sin embargo, sus estómagos parecían hinchados y distendidos debido a los fetos demasiado grandes. Algunas rogaron la muerte. Otras dijeron que no se sentía que lo llevaran adentro, que tampoco eran suyo, que era un parásito. Otras, en su euforia inducida por las drogas, hablaron de cómo estaban trayendo a una generación de dioses, de lo orgullosas que estaban de sacrificar sus cuerpos por sus hijos, de ser presagios de tal progreso. Sospechaba que estos sujetos de prueba habían sido ganados por la influencia de sus padres, la primera generación. Los primeros habían lavado el cerebro para que se convirtieran en fanáticos de Edgewood a lo largo del proyecto. Reflexionar, me temo que este fue el resultado de algún tipo de síndrome de Estocolmo. Cualquier sujeto que se volviera demasiado problemático, aquellos que se defendieran o partieran la cabeza por completo, serían calmadas con sustancias y restringidas. Poco después, si la persona en cuestión no era portadora y se calmaba, era sometida a la prueba experimental más peligrosa, lo que resultaba infaliblemente en su caducidad. Tal aislamiento rodeado de actos y acciones que constituyen crueldad y abuso, privación social y mental, era solo cuestión de tiempo antes de que pagara el precio. El personal, por supuesto, tampoco era inmune a ello. Los submarinos nucleares pueden funcionar durante más de 20 años sin necesidad de repostar, y estos submarinos en particular solo se suministraron para necesitar reabastecimiento una vez al año.
De acuerdo a los acuerdos originales, cualquier empleado a bordo del submarino solo podía ver la superficie durante un corto periodo cada pocos años, y estas visitas siempre fueron fuertemente monitoreadas para evitar fugas de información. Por eso vi a mi padre tan poco mientras trabajaba para ellos. Se podía ver que no solo se cambiaron los temas, sino también los investigadores. Pero bueno, discúlpenme, creo que me estoy desviando. Todo este evento, el conocimiento de lo que sucede fuera de nuestra vida, me ha perturbado y asustado profundamente. Simplemente quiero enfatizarte el verdadero horror de lo que ha sucedido aquí. Volviendo al tema de la reproducción de mutaciones. La segunda generación tenía 8 meses de embarazo cuando las cosas se volvieron especialmente difíciles. Los fetos habían crecido hasta ser en promedio más de 1/3 más grandes que los registrados antes. Sus cuerpos estaban desviando más recursos y nutrientes de los que eran asequibles, incluso con el suplemento que los investigadores estaban proporcionando. Era evidente que una cesárea sería la única manera de salvar a las madres antes de que sus hijos por nacer los mataran, desplazando sus órganos debilitados y privados de nutrientes. Dicho proceso se realizó en 5 portadores. Los chicos por nacer fueron retirados y colocados en incubadoras. Desafortunadamente, 3 de las 5 madres murieron durante el procedimiento debido a lo débil que las había dejado el proceso. También se encontró que el cordón umbilical era significativamente más grueso que el promedio. Su tamaño se prestaba al drenaje adicional que el embarazo había colocado a las mujeres. En cuanto a los chicos, 4 de ellos fueron en última instancia perjudiciales y 1 beneficioso, mientras que todos se vieron afectados por algo similar al gigantismo infantil. 3 de los 4 estaban deformados. Los 4 tenían muchos de sus huesos creciendo demasiado rígidos como para permitir un movimiento efectivo y su masa muscular se había desarrollado demasiado densamente en cúmulos aleatorios, dejándolos lisiados. A pesar de esto, heredaron con éxito una serie de rasgos beneficiosos de sus padres genéticos, aunque estos pros fueron muy superados por las contras antes mencionadas. El mutante que heredó y desarrolló rasgos puramente beneficiosos recibió la mayor atención. El chico nació con hormonas de crecimiento naturales, adicionales y células que se reprodujeron a un ritmo más rápido, pero todas estas no eran cancerígenas. Su cuerpo estaba equilibrado para adaptarse a cada rasgo adicional. Después de una evaluación completa, se observó que el chico probablemente debería haber sido llevado a un plazo aumentado de 16 meses, casi el doble que el de un embarazo normal, rivalizando con el ciclo de mamíferos significativamente más grandes. Habiendo notado esto, junto con el hecho de que 3 de los chicos nocivos murieron en cuestión de semanas, se decidió que se harían esfuerzos para llevar los otros embarazos a un plazo completo y prolongado, a pesar del riesgo para las madres. Los investigadores esperaban que al minimizar la prematuridad vieran mejores resultados. El experimento continuó con la gran mayoría de la mano de obra y los recursos de Edgewood dirigidos a la supervivencia de los portadores y la tercera generación fetal. Semana a semana, mes con mes, el proyecto avanzó. Era fácilmente observable. La tensión que se colocó sobre aquellos que llevaban a la siguiente ola crucial debido al dolor extremo y la angustia mental que la situación estaba causando a los sujetos. Se consideró que los comas inducidos aliviaban su sufrimiento. Después de una mayor discusión se decidió que esto era demasiado arriesgado para los chicos por nacer, ya que un cierre de ese grado podría resultar fácilmente en que el cuerpo de la madre no pudiera desempeñar las funciones vitales para completar estos últimos meses del embarazo, y así se les dejó sufrir. Ninguna cantidad de analgésicos demostró ser suficiente. Como mi padre describió la visión de estas mujeres en lo que se habían convertido, en lo que Edgewood las había convertido, me molestaba hasta la médula.
Estaban como cadáveres, delgadas en sus camas, rodeadas de máquinas y cables, unidas a goteos intravenosos con tubos de alimentación y respiración, las cuales apenas lograron mantenerlas vivas. La peor parte fue el estado de sus abdómenes. Casi lo hacía recordar como una sanguijuela o garrapata gorda y llena de sangre. Se hinchaban a tamaños increíbles. La piel se estiraba y se apretaba a través de las formas que presionaban y empujaban con sus cargas de gran tamaño en su interior. Las venas pulsaban visiblemente alrededor de ellas y bajo la luz directa se podía ver la forma de los mutantes en ciernes aún creciendo, todavía alimentándose de los signos vitales de su portador. Durante todo este tiempo, los 2 bebés que sobrevivieron a la luz prematuramente todavía estaban en incubación intensiva. Las 5 madres a las que se les realizaron cesáreas murieron en un plazo de 3 meses. Sus cuerpos simplemente no pudieron recuperarse del inmenso estrés que los embarazos les habían puesto. Si bien esto podría haberse atribuido al trauma de la operación o al desequilibrio químico causado por las drogas, sugirió que un destino similar debería haber caído a los que todavía llevaban, y sin embargo, no lo hizo. Las numerosas mujeres de segunda generación, a pesar de que estaban al borde de la vida y la muerte sufriendo indescriptiblemente, continuaban viviendo. En esta etapa, eran más sus hijos que ellas mismas. Las terceras generaciones dentro de ellas eran ahora medibles a más de 3 pies de altura. Tenían el doble del tamaño que debería tener un bebé recién nacido. E incluso eran más grandes que sus primos prematuros que ya habían mostrado gigantismo. Ten en cuenta que este aumento de tamaño nunca fue el objetivo en el proceso de cría de mutaciones. Parecía un efecto secundario necesario para los otros cambios beneficiosos, ya que aquellos que no adaptaron los aumentos de tamaño adecuados no pudieron albergar el recuento adicional de células que se produjo como resultado de los efectos cancerosos causados por la irradiación. En el periodo previo a los nacimientos, a los hombres de primera y segunda generación se les había permitido ver cada vez menos a las portadoras, puesto que habían comenzado a mostrar comportamientos inquietantes y se temía que pudieran volverse violentos con el personal o con mutantes perjudiciales. Cuando se permitían unas visitas, se monitoreaban fuertemente con el contacto físico estrictamente prohibido. La única razón por la que se permitió fue por el bien de los portadores, ya que los síntomas de depresión severa se estaban volviendo evidente. A menudo estos consistirían en los visitantes tarareando a los portadores semiconscientes, arrodillados lo más cerca posible de sus camas, pronunciando oraciones susurradas e incomprensibles. A medida que se acercaba el 16º mes, era evidente que los nacimientos no podían ocurrir de forma natural. Sus hijos por nacer eran demasiado grandes y las madres demasiado delgadas, lo que puso en peligro la vida de ambos. Se consideró que estaban lo suficientemente cerca de plazo como para que una cesárea fuera aceptable. Su objetivo era permitir el pleno desarrollo y lo cumplió. Y así comenzaron las operaciones. Tan pronto como se hicieron las incisiones verticales, hubo una inundación de líquido amniótico. Los úteros se habían estirado para acomodar casi toda su sección media, dejando apenas espacio para el estómago del portador y otros órganos centrales. El grueso líquido amarillo brotaba como un quiste en rodajas, inundando la mesa de operaciones en una ola apestosa. Fue lo mismo para cada procedimiento, cada uno comenzando con la perforación de ese útero demasiado lleno y de gran tamaño. Poco después, los bebés fueron extraídos y cuidados, cada uno enorme y pesado como se esperaba. Las madres habían quedado como globos desinflados y a una hora de que se eliminaran los cordones umbilicales extrañamente grandes, estaban muertas. Su única razón para vivir en esa etapa cruel había sido facilitar el crecimiento de sus hijos y la tarea ya los había dejado sin nada, así que perecieron.
El examen de los propios recién nacidos produjo hallazgos impactantes e increíbles, mientras que la mayoría nació expresando mutaciones deleterias en general. Un tercio completo fue ventajoso. Esa fue una proporción significativamente mayor, considerada un éxito rotundo, especialmente cuando se miran las mutaciones entre sí. El más exitoso mostró, entre otras mejoras, los siguientes rasgos. Piel 3 veces más gruesa que el humano promedio, tamaño total considerablemente más grande con brazos, piernas y dedos notablemente más largos, cuencas oculares más grandes y ojos de tamaño adecuado. Aumento significativo de la regeneración celular que presta a un aumento de los factores de curación y aumento de la densidad muscular. El desarrollo significativamente mejor. Este fue un progreso brillante para el proyecto, demostrando claramente el potencial de la cría de mutaciones. Si bien todavía eran tímidos en cuanto a cómo se desarrollarían mentalmente estos mutantes de tercera generación, los que supervisaban el proyecto Edgewood estaban ansiosos por presionar por más, debido al hecho de que muchos de la primera y segunda generación estaban ahora sin vida o deteriorados mentalmente debido a los efectos a largo plazo de su irradiación. Aumentar los recién llegados se convirtió en la plena responsabilidad del personal. Se incorporaron expertos en comportamiento especialmente seleccionado durante el próximo reabastecimiento para ayudar con esto, ya que la tasa de crecimiento y el aumento de la fuerza que exhibió la tercera generación significaron que, si se volvían volátiles de manera similar a sus predecesores, podrían llegar a ser muy peligrosos. Mientras que una parte de Edgewood se centró en esta zona, otros investigaban la tecnología más reciente aplicable a la cría de mutantes, llamada haces iónicos. Con la resistencia de la tercera generación a los efectos de la radiación, el daño adicional que tales métodos podían causar no eran motivo de preocupación. Sí, todavía eran altamente experimental, ya que solo se había probado en plantas, pero en los supervivientes perjudiciales de la segunda y tercera generación, habían muchas existencias con las que trabajar. Esto marcó el comienzo de una espiral descendente rápida y violenta en términos de la última disgía de integridad moral dentro del proyecto. A lo largo de los años que se necesitó para que los nuevos mutantes crecieran, estas pruebas y experimentación agresivas dieron resultados prometedores. Los rasgos negativos podrían identificarse y eliminarse selectivamente, aunque para aquellos que carecían de resistencia adecuada a la radiación fue un proceso gravemente dañino. El precio de este proceso fueron las vidas, ya que mi padre y sus colegas usaron todo lo que estaba a su disposición para prepararse para el comienzo de una cuarta generación perfecta, como lo escuchan en este video, perfecta. En esta búsqueda seleccionaron a una hembra de la tercera generación, una que mostraba los rasgos más prometedores para tener más chicos mutantes. Muy pocas mujeres de tercera generación se consideraron elegibles para tener hijos con éxito. Si bien se esperaba que el uso de la edición del genoma de haz de iones facilitara el siguiente ciclo de nacimientos, no podíamos estar seguros. Después de mucha deliberación se decidió que con el fin de minimizar el riesgo y librar tanto al personal como al mutante de una posible repetición de la última ronda de nacimientos, esta sería lobotomizada. Estaría conectada a máquinas y tubos que se asegurarían de que recibiera los nutrientes necesarios y de que su cuerpo realizara las funciones necesarias para facilitar su propósito: ser el último sustituto de la cuarta generación. Fue por esta razón que se le dio el nombre en clave Edén. Según mi padre, era extrañamente hermosa. Medía alrededor de 9 pies de altura, con cabello rubio claro y ojos marrones. Sus rasgos eran amables y muy finos a pesar de su tamaño y fuerza antinaturales. Antes de que el procedimiento la concediera en una cáscara viva, Edén era aparentemente amable. Aceptaba sus circunstancias y era considerada, incluso con el personal.
Cuando hablaba, desengrasaba a los no preparados, ya que al abrir la boca revelaba sus dientes. Sí, estaban apretados, con una segunda fila detrás de la primera. Cada diente estaba afilado y fino, especialmente sus caninos. No le dijeron lo que le iba a pasar cuando la trajeron para la lobotomía, pero de alguna manera ella lo sabía. Incluso cuando se aplicaron los anestésicos y la colocaron en su trono de nacimiento especialmente construido, sonrió suavemente antes de dormir y dijo solo una frase: «A través de mis hijos yo encontraré rapto». Poco después fue impregnada con esperma de su hombre de tercera generación emparejado que había sido tratado fuertemente con terapia genética iónica. El otro puñado de mujeres que estaban siendo incluidas en este ciclo también estaban siendo atendidas obsesivamente, aunque Eden era la prioridad. La cultura a bordo del submarino había cambiado. A medida que la tercera generación había crecido, la disparidad entre ellos, el personal y las generaciones mayores estaba siendo evidente. Las pruebas y la radiación habían matado a toda la primera y casi toda la segunda generación con solo unos pocos elegidos mantenidos vivos para el muestreo, o también para ayudar en el desarrollo de los terceros. Muchos de ellos habían crecido hasta alturas de 10 pies de altura, y eran notablemente más voluminosos y más musculosos que el ser humano promedio, algo que estaba causando problemas. El submarino no fue construido para albergar a estos mutantes que acechaban sus alojamientos en una pose desconcertante y encorvado, con algunos incluso caminando sobre sus nudillos de una manera similar a cómo se mueven los gorilas. Su terapia y entrenamiento con los conductistas los habían mantenido lo suficientemente dóciles, pero algunos miembros del personal todavía expresaron su deseo de que los transfirieran a viviendas en tierra o de recibir un tratamiento similar al de Eden como para eliminar cualquier amenaza. Su terapia y entrenamiento con los conductistas los habían mantenido lo suficientemente dóciles, pero algunos miembros del personal todavía expresaron su deseo de que los transfirieran a viviendas en tierra, o de recibir un tratamiento similar al de Eden como para eliminar cualquier amenaza que pudieran representar. Esto fue profundamente negado, ya que garantizar que los mutantes pudieran obedecer órdenes era parte del proyecto, un resultado bastante deseado. Para avanzar en este fin, a algunos se le dieron tareas o roles insignificantes, realizando mantenimiento o limpieza básica. La existencia y el tratamiento de Eden se mantuvieron en secreto de los otros mutantes por recomendación de los conductistas, por lo que no se les permitió entrar ni vagar cerca del laboratorio que los albergaba. El embarazo de Eden fue monitoreado de cerca y los resultados fueron asombrosos. Ella estaba creciendo dentro de ella. El bebé estaba creciendo dentro de ella perfectamente saludable. Un varón fetal que parecía desarrollar todos los rasgos deseados a los que el personal había estado apuntando. En términos de su tamaño, las primeras estimaciones predijeron que crecería para ser más pequeño que su madre, lo que se ajustaba a los deseos del proyecto. A medida que crecía, el cuerpo de Eden se mantuvo fuerte, con su fisiología y tamaño mejorados que le permitieron llevar al chico sin problemas. De hecho, se difundieron rumores entre el personal de que, a pesar de que la mayoría de las conexiones en su cerebro habían sido cortadas artificialmente, ella en ocasiones sonreía pacíficamente, como si estuviera perfectamente contenta. Esta no fue la única anomalía que tuvo lugar en el submarino, ya que los de la tercera generación habían comenzado a interesarse de manera observable en la habitación en la que se mantenía, a pesar de que a ninguno de ellos se le había dicho que estaba ahí. Mientras estaban de servicio o siendo escoltados de una habitación a otra, los mutantes obedientes se detenían y miraban en su dirección, necesitando ser sacudidos físicamente para despertarlos de su estupor momentáneo. Cuando finalmente llegó el momento de la entrega, no hubo problemas. No se produjo ningún daño a Eden y nació su hijo. El bebé no lloró, lo que preocupó al personal, pero estaba perfectamente sano. De hecho, era más de lo que esperaban.
pero al mismo tiempo, en el momento de su nacimiento, todas las demás mujeres de tercera generación abortó. Los embarazos de alguna vez fracasaron al mismo tiempo en un revés catastrófico para el proyecto. A pesar de que no habían signos de manipulación, fue reconocido oficialmente como algún tipo de sabotaje. Simplemente no había otra explicación científica para esto. Pero mi padre me dice que siente que fue otra cosa, algo inexplicable, ya que no solo los embarazos habían fracasado, sino que los portadores se quedaron estériles. Para ponerlo un poco más científicamente, todos los huevos de las hembras de tercera generación habían muerto. El único que quedaba capaz de tener hijos y llevar a cabo el proyecto era Edén, y el único vivo de cuarta generación era Adán. Como resultado, la supervivencia de los experimentos de Edgewood recaía sobre sus hombros. Se había empañado medio siglo de trabajo, pero se había invertido demasiado en el proyecto para que fuera en vano. Afortunadamente, a Adán fue suficiente. A medida que crecía, meticulosamente criado por los conductistas, demostró un mayor intelecto. Su coeficiente intelectual y sus habilidades de resolución de problemas eran muy por encima de lo que deberían ser para su edad en cada etapa del desarrollo. Sus células demostraron ser casi totalmente inmunes a los efectos de la radiación. Sus velocidades de reacción y fuerza también más allá de cualquier cosa vista incluso en atletas de nivel olímpico. Además de esto, podría pasar como un ser humano normal, siendo solo un poco más de 6 pies de altura y habiendo heredado el aspecto atractivo de su madre. Además de esto, podría pasar como un ser humano normal, siendo solo un poco más de 6 pies de altura y habiendo heredado el aspecto atractivo de su madre. Aunque estaba tranquilo, era educado, obediente y de voz suave, con una racha filosófica. Sin embargo, a medida que Adán crecía, el personal no se sentía inactivo. Una vez más, cultivaron y editaron un genoma deseable dentro de uno de los mutantes masculinos y luego inseminaron el Edén. Sorprendentemente, sin embargo, el proceso falló. Edén estaba sana y su cuerpo sin culpa, pero el intento no resultó en fertilización. Lo intentaron de nuevo y una vez más se encontraron con el fracaso, y luego una y otra vez. Incluso cuando intentaban usar muestras del padre original de Adán. En un esfuerzo por resolver esto, compararon los genes de Edén, Adán y el mutante donante original. Los resultados fueron desconcertantes. A pesar de mostrar muchas de las mismas mutaciones beneficiosas, Adán no compartía ningún gen con el donante. En todos los sentidos biológicos, no era el hijo de ese mutante. Una vez más, un aspecto de los experimentos de Edgewood había negado una explicación científica. Si no compartía genes del donante, debería ser un clon de su madre, y aunque mostró la mitad del Edén, la otra mitad no coincidía con ninguna registrada antes. Parecía que la mitad desconocida contenía toda la información genética que lo había convertido en el producto perfecto que era. Frente a una barrera increíble que amenazaba con detener el motor de su progreso, mientras que al mismo tiempo identificaba lo que se podía percibir como un milagro, se tomó una decisión. El personal intentaría fertilizar a Edén con los genes de Adán, de su propio hijo. Las preocupaciones sobre el tema de los genes nocivos recesivos se respondieron con la seguridad de que podrían evitar esto de una manera confiable, gracias a haber perfeccionado el progreso de modificación de iones, lo que significaba que no habría riesgo de la naturaleza incestuosa de esta proposición. Para cuando fue aprobado y preparado esto, Adán estaba en su adolescencia. No se le informó el propósito de la muestra que estaba proporcionado, pero lo cumplió como lo había hecho para cualquier otro experimento o prueba. Mi padre había sentido en esta etapa que estaban en un precipicio. Habían empujado y empujado los límites de lo que era posible, de lo que era moral, y ahora estaban en una línea. Si bien eran una línea que los encabezaban los experimentos de Edgewood, estaban ansiosos por cruzar. Mi padre lo temía. Sabía que iba a suceder algo realmente malo.
Muchos de los empleados estaban entrando en la edad de la jubilación o habían sido reemplazados, ya que el proyecto había continuado durante más de 50 años. En previsión de esta duración, muchos de los que se habían unido inicialmente eran personas dotadas menores de 30 años. Mi padre estaba contado entre ellos. Lo único que todos tenían en común eran que habían dado su vida por esto. Parecía que el único que se estaba desilusionando con lo que estaba haciendo era él. En última instancia, no fue su decisión. Se hizo y todos los que trabajaron o mantuvieron participación en el proyecto retuvieron la respiración mientras esperaban a ver si estos genes desconocidos darían resultado. Pronto tuvieron su respuesta. Eden, esa mujer mutante, estaba embarazada una vez más. Mi padre había llegado a su punto de inflexión. Quería salirse del proyecto, pero sabía que si se salía de la manera equivocada, tendría que vivir el resto de su vida mirando por encima de su hombro. Él resolvió que esperaría su próximo permiso y luego solicitaría retirarse del proyecto. En los meses siguientes, los escaneos revelaron que Eden llevaba a una niña, aunque se estaba desarrollando de manera muy diferente a la de Adán. El feto parecía estar desarrollando una miríada de mutaciones beneficiosas y perjudiciales, incluyendo gigantismo extremo, múltiples partes supernumerarias del cuerpo, extremidades, dedos, dientes y órganos adicionales, una columna vertebral muy mal formada y característica de deformes, especialmente por el riesgo de llevar este embarazo a término que podría causar la muerte de Eden. Y finalmente se acordó que esto sería lo mejor para asegurar el futuro del proyecto. Sin embargo, cuando se dieron los primeros pasos para eliminar a esta chica, los signos vitales de Eden comenzaron a disminuir drásticamente, solo volviendo a la normalidad cuando se eliminó la amenaza del embarazo. Los intentos de interrumpir químicamente el embarazo tampoco tuvieron ningún efecto. Y con cada día que pasaba, esta chica apodada Eva creció dentro de su madre. Parecía que estaban condenados a repetir el duro embarazo de las generaciones anteriores, ya que mientras Eden se elevaba sobre el hombre promedio cuando estaba a plena altura, Eva mostró un crecimiento aún más extremo. A pesar de este preocupante desarrollo, Adán todavía estaba demostrando ser el sujeto perfecto. Los conductistas habían adquirido anteriormente la aprobación para continuar su educación enseñándole más sobre el mundo y el proyecto del que formaba parte, mientras que los expertos desalentaron a cualquiera que no se interviniera a sí mismos interactuando con el niño. Mi padre habló con Adán en ocasiones durante su adolescencia. Lo más memorable de estas discusiones ocurrió cuando estaba operando una de las máquinas durante un experimento. Una de las pocas en las que tuvieron lugar en las que los dos estaban solos. Para mejorar un poco el recuerdo, Adán inició la conversación y esto fue lo que dijo. Hola, ¿cómo está el día de hoy, doctor? Estoy bastante bien, gracias, Adán. ¿Y tú cómo estás, chico? Bueno, verá, doctor, yo estoy en conflicto. ¿Ah? ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que te tiene en conflicto, muchacho? Bueno, es mi propósito, doctor. Los que hablan conmigo por mucho tiempo me dicen que yo soy una clave para el avance de la humanidad. Sin embargo, no he visto nada de eso fuera de este recipiente. Yo no podría decir eso, Adán. Aparte de decir que creo que lo que estamos haciendo aquí es en nombre de una causa digna. Oh, ya veo. Y bueno, ¿cuál es el propósito de mi madre? ¿Ah? Creo que eso podría haber sido darte a ti a luz con la misma causa en mente. Ya veo, lo entiendo. Me hubiera gustado conocer a mi madre antes de que se le quitara la mente. Al haber escuchado su voz, tal vez sintió mi abrazo. Adán luego miró a mi padre a los ojos, puso una mano firme y engañosamente fuerte en su muñeca y habló una vez más. ¿Sabe? Puede que yo no cumpla mi propósito, doctor, pero mi hermana, ella sí hará lo suyo. Mi padre nunca compartió los detalles de esa discusión con nadie. Él se retiró con permiso poco después.
Fue durante ese mes de abril del 2021 cuando llegó la noticia del destino del submarino. Como mencioné antes, había varios submarinos que albergaban personal y mutantes en todo el proyecto, pero el Kryn Angala 402 era el buque principal, era el que albergaba a Eden, a la no nacida Eva y Adán. Fue destruido en circunstancias misteriosas, desgarradas en tres pero sin causa aparente. Llamándolo para un informe, mi padre escuchó el contenido de la caja negra recuperada y las interacciones finales de la radio del submarino. Habían gritos, las alarmas estaban sonando, el sonido del metal se alquilaba y se tensaba, se rompía mientras el personal gritaba y corría. Hubo disparos y un rugido impío, uno que describió como lleno de dolor, rabia y odio. Mi padre jura que podía ver el sonido de la ruptura de carne y el hueso roto detrás de todo. Esto continuó durante varios minutos, antes de que todo estuviera tranquilo excepto por el sonido de agua que brotaba y las alarmas tambaleantes. Luego, cerca del final de la grabación, escuchó una voz que reconoció como perteneciente a Adán. «Hermana, eres tan perfecta». Inmediatamente después de esto, fue el sonido violento de lo que se podía deducir como agua llenando el submarino, ahogando cualquier otro ruido sobre este. Al parecer, los otros submarinos se retiraron rápidamente, y después de este incidente, el proyecto Edgewood se retiró. Mi padre fue interrogado en los últimos días previos al proyecto y le dio la mejor cuenta que pudo. La última interacción que tuvo con cualquier funcionario fue ser informado de que ahora se esperaría que se jubilara y que nunca hablara de lo que había sucedido. No se le dio información sobre lo que sucedió con el naufragio o si alguien o un cadáver o de otra manera había sido recuperado. El encubrimiento pareció haber sido muy efectivo. En cualquier caso, hasta el tiempo suficiente para fabricar pruebas y utilizar la clasificación de la cubierta para etiquetarlo como un buque diésel en lugar de nuclear. Él nos acunó con los términos de su jubilación. En los meses siguientes se enfermó gravemente con su estado deteriorando rápidamente. Junto a su cama escuché mientras me contaba todo esto. En sus palabras, no podía ir ante Dios con esta historia no contada. Él murió 3 días después. He deliberado mucho sobre qué hacer con toda esta información, pero por el hecho de que los experimentos de Edgewood me quitaron a mi padre incluso antes de su muerte, he llegado a la decisión de compartir sus últimas palabras en este recuento. Creo que no hay nada más. Esto debería servir como una advertencia que debemos de dejar los actos de creación a Dios. Porque me parece que hay una mutante suelta, una muy poderosa llamada Eva, la cual podría resurgir y podría dominar el mundo si así lo quisiera. Tal vez podría lograr esto poblando nuevamente este lugar al que llamamos Tierra. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.